El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Lucas capítulo 9, versículo 28. San Lucas 9, 28 y bueno, este pasaje nos relata la transfiguración, el momento en que Jesús se transfigura frente a ellos, ¿sí? Los discípulos estaban allí y de repente la gloria los envuelve y bueno, tiene una imagen delante de ellos y hay un montón de cosas que suceden allí, pero la enseñanza de este pasaje es que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que muchas veces eso especial no es lo que nosotros pensamos que es, sino otra cosa bien diferente, ¿sí? Vamos a leerlo. Versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Resaltamos esto, ¿verdad? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, acá la intención del Señor era mostrarle a estos discípulos que eran los más cercanos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, las cosas que iban a suceder. Ellos tenían que ir recibiendo información despacio, ¿no? Porque Jesús sabía que la cruz iba a significar una crisis para ellos, una crisis muy fuerte, y era lógico. Jesucristo, ese que sanaba, que tenía palabra, que hacía tantos milagros y señales, de repente verlo muerto allí en la cruz, o al menos moribundo allí en la cruz, realmente iba a ser una explosión interna en la vida de los discípulos, ¿no? Su estado de ánimo iba a decaer mucho, y así fue. Por eso el Señor estaba queriendo que ellos tuvieran información para que de esa manera vayan aceptando despacito lo que iba a suceder, y en el momento de la dificultad ellos estuvieran preparados para enfrentarla y para vencerla. Lastimosamente ellos no entendieron las cosas que el Señor les quería enseñar, no prestaron atención a la manera de la enseñanza de Jesús, sino que ellos pusieron sus pensamientos por encima. Acá Pedro es el más, de alguna manera, la persona que mete la pata, ¿no? Como siempre, Pedro, lamentablemente, con su impulsividad, abre la boca y hace lío. Justamente acá dice: bueno es que estemos aquí. Ese fue el análisis de Pedro, ¿no? Hagamos 3 enramadas, como la fiesta de los tabernáculos. Ellos hacían enramadas con palmeras, con ramas, y se metían ahí como si fueran las tiendas del camino al desierto, donde vivían, cada familia vivía en una tienda. Bueno, para rememorar aquello, la fiesta de los tabernáculos, y las tiendas eran hechas con árboles, con ramas. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, ¿sí? Tranquilamente él estaba poniéndolo a Jesús a la altura de esos dos que estaba viendo en revelación. Y la verdad es que Jesucristo es superior a todos ellos.
realmente ellos estaban hablando acerca de lo que iba a pasar en Jerusalén para que ellos prestaran atención. Sin embargo, tergiversaron toda la enseñanza y la analizaron a la manera humana. Por eso dice que todo lo que dijo Pedro, no sabiendo lo que decía. Esto es muchas veces lo que nos sucede a nosotros, ¿sí? Tenemos una información, un patrón de información en nuestra mente y nuestra deducción tiene que ver con toda esa información que tenemos. Por eso el Señor nos está enseñando su palabra y nos dice que tenemos que aprender su palabra para tener información del reino de Dios y así que nuestro análisis sea calibrado a la voluntad del Señor, al propósito de Dios en nuestra vida. Por ahí nosotros estamos muy entusiasmados diciendo, bueno, Dios en este tiempo me va a bendecir, Dios en este tiempo va a hacer tantas cosas, porque vieron que ahora se suelta tanta palabra y no está mal que se haga, pero eso a veces nos decepciona cuando el Señor tiene un año difícil para nosotros, ¿sí? Supóngase que nosotros decimos, bueno, este año, el año que viene, el 22, va a ser un año tremendo, Dios me va a obrar en mi vida, Dios va a hacer cosas tremendas. La expectativa que tenemos está muy bien, pero el Señor dice, mira, el 22 va a ser un año de trato para vos. No digo que así sea, sino estoy diciendo, imaginémonos esta situación. Entonces, si nosotros albergamos tanta esperanza, probablemente cuando las cosas sucedan, nos vamos a sentir decepcionados. ¿Decepcionados en qué? En nuestra propia imaginación. Porque el Señor, si nosotros le prestamos atención, Él nos va a decir todas las cosas, como lo decía a estos discípulos. Él los estaba preparando y nos prepara a nosotros también. Lo digo esto desde el trato personal que Dios tiene conmigo. Muchas veces el Señor me está alertando las cosas y en medio de la bendición, yo es como que percibo que algo no está exactamente como mis ojos lo ven. Por ello estoy viendo bendición, bendición, bendición y algo me dice, pero mirá que acá hay algo escondido, ¿no? Detrás de todo esto hay algo escondido. ¿Para qué me lo dice el Señor? Para que me prepare, porque eso escondido va a salir a luz. Y probablemente si yo estoy muy aferrado a esa bendición, me decepcione, me desaliente, me desanime. Y hasta le eche por ahí la culpa al Señor. No es mi caso, con tantos años del Señor, estar en el Señor uno ya se humilla, ¿no? Ya obedece rápidamente. Pero imagínese una persona nueva, no, pero al final Dios te estuvo tratando de decir las cosas, como le decía a los discípulos, y no lo entendimos nosotros, porque teníamos un patrón de pensamiento, una esperanza, una expectativa. Por eso lo interesante es que cada día nosotros meditemos en la palabra del Señor. Agarremos la Biblia, la leamos, tomemos un tiempo de calidad con el Señor, tratando de entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por allí, justamente, sí, el año 22 va a ser un año de tremenda bendición. Y quizás para la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia, porque el año 21 fue un año muy difícil. Entonces, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Es una canción muy vieja que cantábamos en la iglesia, ¿sí? Después de un año difícil, seguramente van a venir años de bendición, de prosperidad. Pero por allí, en el plano personal, el Señor esté trabajando con alguno porque quiere bendecirlo después, ¿no? No siempre Dios a nosotros nos trata por igual. Esto no es una fábrica donde todo sale todo igual, todo como una fábrica de autos, donde hay toda una maquinaria, entonces el auto sale desarmado y termina en la fila ya el auto para manejarlo, ¿no? Dios no tiene un patrón donde nos trata a todos por igual. No. Él tiene un trato personal. Y es interesante que nosotros aprendamos a entender la voz del Señor. Porque la voz del Señor
muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Allí está la importancia de la oración al comienzo del día, de la búsqueda del Señor, de la lectura de la palabra, de entregarle nuestros pensamientos y nuestras cargas al Señor, para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere, cómo quiere y cuándo quiere, ¿sí? Y entonces, cuando llegue el momento difícil, estaremos firmes, aferrados al Señor, agarrados bien del Señor, y vamos a recibir los azotes como todos los vamos a recibir, pero esos azotes van a pasar y nosotros vamos a estar firmes, ¿sí? Un creyente que tiene muchos años de estar en el camino del Señor es un creyente que enfrentó montones de azotes, tal vez cientos de azotes, pero estaba agarrado del Señor y el Señor le dio la fuerza para alcanzar la victoria, y así será hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Por eso es tan importante que nosotros analicemos nuestra realidad al modo de Dios y no hagamos como estos discípulos y sobre todo como Pedro, que abrió su boca, que hizo un análisis muy ligero de la situación, que nada tenía que ver con el propósito de Dios, metió la pata y se perdió la oportunidad de entender lo que el Señor tenía preparado. Cuando llegó la cruz, ninguno de ellos estaba listo para enfrentarla. ¿Por qué? Porque esos momentos que el Señor le había dado para que se aferren a Él, los perdieron. Su análisis los llevó a otro lado y no pudieron oír lo que el Señor tenía preparado para ellos. El mismo Dios tuvo que aparecer y decir: este es mi hijo amado, a él oír. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? Oigamos la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, que nos lleva a toda verdad, que nos prepara para las batallas, que nos prepara para las victorias. Él es el que trabaja en nuestras vidas, Él es el alfarero. Así que vamos a orar en este día. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Señor, te entregamos a ti todas las cosas. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos llevamos por nuestros pensamientos, nuestro análisis, y conjeturamos cosas que no están en tu voluntad, o por lo menos no lo están a corto plazo. Necesitamos escuchar tu voz, estar aferrados de ti, Señor, poder entender aquello que tú estás haciendo en nosotros para estar firmes, Señor, y enfrentar las situaciones como tú quieres que las enfrentemos y alcanzar la victoria como tú quieres que la alcancemos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.